que son dos cosas que funcionan juntas, si no, no podría haber, si no hubiera desorden, no habría orden, si no habría orden, no habría desorden, y que también la cultura y la naturaleza son complementarias en su dinámica, como hemos dicho aquí, igual que también son complementarios los ambientes presenciales con los ambientes virtuales, ejemplo hoy, ¿no? de esta complementariedad que creo que es imprescindible, porque yo no sé si delante del ordenador podría sentirme con capacidad de transmitir algo si no tuviera a las personas que han venido a escucharnos aquí. Bien, y complementariedad también en su dinámica operacional, pues en su actividad. Valoración de la construcción colectiva del conocimiento. Ahora estamos en esta nueva era de la construcción colectiva, por ejemplo con la Wikipedia, construcción de escenarios participativos. En un aula, además, se tiene que crear un clima digamos idóneo, agradable, para que pueda generarse algo nuevo y, en fin, todo esto para concluir que no somos educadores solos, sino que los humanos nos educamos juntos, nos transformamos juntos y andamos por un mundo que depende también de esta educación conjunta. Y esto era lo que os quería transmitir, pero si queréis cualquier pregunta, aclaración, voy a poner la bibliografía también. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Los modos vía por el horario, así tendría que pasar la palabra. ¿No? ¿Veis? Buena una pregunta. Ángel, ¿podrías aclarar un poco la noción de ecología en ese contexto? Porque, bueno, a mí se me abrió un poco la mente cuando estuvimos en esa reunión en Barcelona. ¿Puedes hablar con el micrófono? Porque no llegó a oír un poco más alto. Sí, porque no. Cierto. Perdón. ¿Ya ve? Sí, se me olvida, veo la cámara y se me olvida que el micrófono está a un lado. ¿Podrías aclarar un poco más el concepto de ecología? Porque, bueno, vi sobre todo cuando estábamos platicando con Sally en Barcelona, que sí, siempre, que muchas veces hay un concepto, digamos, de un estado pues más estático, y cómo se entiende entonces más la idea de la ecología. Creo que tal vez sería importante aclarar esto. Yo cuando hablo de ecología, Sí. a ver, el modelo ecológico no nos sirve exactamente como modelo, pero creo que tenemos de tener en cuenta que nosotros somos seres vivos y por tanto estamos plenamente enmarcados en un mundo en que cuando hablamos de ecología sería aquello que es adecuado para que se desarrolle de una manera positiva pues una especie o cualquier tipo de especie. Nosotros somos un tipo de especie. Evidentemente, cuando hablamos de ecología en el aspecto humano tenemos que hablar no solo del ambiente, que también hemos de hablar del ambiente, sino también de la ecología social, digamos, que es otro aspecto que para mí sería absolutamente relevante de tratar desde la perspectiva de la educación, y en realidad pensaba dedicarme a este tema también cuando intente integrar cómo vamos a estructurar la educación, o estructurar no, pero en fin, cómo vamos a pensar o a ir más allá en la educación a partir de los nuevos conocimientos de la neurociencia, que se tienen que integrar necesariamente, porque no se sabía nada del funcionamiento del cerebro humano y ahora se sabe mucho más. Entonces, eso hay que ir
integrándolo en el modelo educativo o en la manera de hacer educacional, en el comportamiento educativo, si queréis. Entonces, ecología natural y ecología social. Sería más bien esta idea, pero como concepto. Lo que pasa es que, claro, la manera de funcionar de los organismos vivos no deja de ser, en la base, nuestra manera de funcionar. En la base. Y después, evidentemente, hay un funcionamiento que depende de nuestra interacción social, de nuestra cultura. Por eso sí, he relacionado también los temas con la cultura. No sé si he respuesto un poco la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aquí o el agua? Sí, ¿cómo le va? ¿Está abierto? ¿Sí, Laura? ¿Héctor? Adelante. Sí. Buenos días. Les hablo desde la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México DF. Y quiero hacer dos comentarios muy rápidos. En primer lugar, expresarle la solidaridad por el incidente con la policía de tránsito, que refleja un mundo más que complejo, un mundo de terror, pero México sería... En segundo lugar, decirle que nos ha afectado aquí en el auditorio nuestro que no hayamos podido ver el PowerPoint, las imágenes, y entonces nos hemos tenido que atener a la comunicación oral nada más, ¿no? Mi reflexión o mi pregunta va en el sentido de tratar de ver este modelo de complejidad neurocognitiva como algo articulado. Usted mencionó que había tres factores constitutivos que son cuerpo, emociones, intelecto, de los cuales se producía una larga serie de principios de complejidad. La pregunta es si acaso existe algún tipo de ordenamiento o de jerarquía entre esos tres elementos. Y una última pregunta es, aunque usted anunció que el doctor Bastarda lo va a desarrollar, es ¿qué papel juega el lenguaje en todo este modelo de complejidad? Por lo que siento mucho lo del PowerPoint, no fue una decisión así, creímos que era factible en todas partes, si no quizá hubiera... Pero de todos modos, lo único que no he comentado del PowerPoint es la bibliografía, así que el resto por lo menos he insistido bastante y creo que lo que quería deciros respecto a la jerarquía, no creo que podamos hablar de jerarquía, porque evidentemente no podríamos llegar al intelecto si no tuviéramos un cuerpo. Y cuando yo hablaba de esta metáfora del funcionamiento neuronal, precisamente la del funcionamiento neuronal me interesa porque es la manera como funciona nuestra mente, a partir de las conexiones cerebrales. Y es por eso que me fijé en el funcionamiento neuronal. Y a partir de aquí comparé con los ámbitos cognitivos fundamentales, que son el cuerpo, las emociones y el intelecto, porque creo que de cara a la educación son tres factores esenciales. Pero claro, el funcionamiento neuronal es básico porque es nuestro funcionamiento biológico real, además. No solo es una metáfora, o sea, la metáfora está, digamos, en la otra parte, ¿no? Relacionar las neuronas con los ámbitos cognitivos. Pero nuestro funcionamiento real es este, el neuronal. O sea que sí que en este sentido creo que no hay una jerarquía, es absolutamente interrelacionado los tres aspectos y también en el ámbito de la metáfora, creo. Y después, por lo que se refiere al lenguaje, que ya he dicho que creo que es el tema que abordará más el doctor Albert Bastardas, evidentemente es el lenguaje
lo que nos ha permitido la cultura, es decir, la cultura y a través del lenguaje somos en el lenguaje en realidad, no solo la comunicación, sino el ser. El ser ya a través del lenguaje empezamos a ser, somos de una forma determinada, distinta evidentemente de otras especies biológicas que no tienen el lenguaje, y la capacidad de pensar está absolutamente, para mí, relacionada con el lenguaje. Evidentemente a veces no hay lenguaje explícito, pero el lenguaje está en la mente. Otra cosa es que una persona no pueda hablar o no pueda oír, pero digamos que desde el punto de vista evolutivo el lenguaje está en aquella mente, porque ha pasado a formar parte de su capacidad individual dentro de la sociedad en que ha nacido. Claro, es por eso también que aunque tengamos la posibilidad del lenguaje siempre, porque genéticamente la tenemos, no siempre se desarrolla, y es el caso de los hombres aislados, ¿no? Que no pueden llegar, sí que se comunican, pero de otra manera, y nunca son tampoco igual que, o sea, no tienen el mismo nivel de relación con los otros humanos, con las otras personas humanas, que tenemos los que sí que hablamos o los que sí que hemos vivido en sociedad. Hablamos entre comillas, porque después todo el mundo de alguna manera habla, incluso las personas que no, los autistas, tienen su manera de expresarse, aunque no sea hablando con el lenguaje común. Yo me refería al lenguaje en este sentido tan amplio, y el profesor Pastadas hablará de la lingüística, del lenguaje más desde la perspectiva estrictamente lingüística. Gracias. Héctor, solamente quería decirte que aquí grabamos todo, entonces luego les podemos, no sé, que los técnicos están grabando aquí todo, entonces sí Muy les bien, podemos muy bien. mandar la grabación. También acá. Gracias. También acá estamos grabando. Perfecto, porque podremos... Sí tenemos el PowerPoint. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, en Sonora, ¿tenéis la posibilidad de conectar el PowerPoint o no? ¿Tenéis posibilidad de conectar el PowerPoint? Es Sonora, ¿no? No, Sonora no. En este momento no. En este momento no. En este momento no. ¿Y si cerramos y volvemos a conectar para la conferencia siguiente? ¿Os parece que es posible? Pues se vaya a romper la conexión y nos demore más tiempo. ¿Sí? Probamos de Nos cortar dice y que volver a podemos conectar. intentar, sí, podemos De volver acuerdo. Vamos a intentarlo, pues, porque ahora viene la otra conferencia. Bien, gracias. Está bien, gracias. Para eso es que Sí, ahorita lo buscamos y vemos. ya cerramos el micrófono. Hola, hola, ¿me oyen? Hola. Hola, sí. Pues, ahora, si puede ser, identifíquense y me dicen si ven el PowerPoint o no, el ordenador o no. Sí, vemos aquí en Milán Celes, sí. Vale. El resto, ¿Sonora lo ven? ¿Sonora? En Guam no lo vemos, ¿Lo ven? pero van a ir a poner un aparato para que vean. Vale. Por el momento, estamos en eso. Hola. ¿Todo el mundo lo ve ahora ya? Sí, ¿Sí? ¿Todo el mundo? Vale. Ok. Si en algún momento alguien pierde la señal. ¿Hola? hola. Todo el mundo lo ve, ¿eh? Si en algún momento alguien pierde la señal, que lo diga, ¿vale? De acuerdo. Que levante el brazo, haga un gesto o algo y intentaremos hacer lo mismo que hemos hecho ahora. Volver a enviar el contenido, ¿vale? Pero Bueno, quizá voy a leer. Laura, Vamos uno por uno. Héctor, Perdón un momento. Laura o Roland, En Sonora ven el ¿pueden mandarnos el PowerPoint? Sí, sí, claro. En Sonora ven el PowerPoint. En este momento. Sí, ¿lo están viendo ahora? Héctor, no Es que vemos. nosotros lo vemos muy lejos. Ah, lo vemos.
No, no lo vemos. Que no lo Muy vemos. lejos, vemos el... Corto la llamada y les vuelvo a llamar a todos, ¿vale? Uno por uno. Repetimos la conexión, ¿vale? Sí, estamos tratando de ver. Su docencia se centra principalmente en las materias de sociolingüística y de ecología y política lingüística. Es miembro de los consejos de redacción de la revista de Lengua y Debate Sociolingüística Catalana, Lengua, Sociedad y Comunicación y Vida Psiquena, Montreal. Pertenece a la Sociedad Catalana de Sociolingüística, la International Pragmatics Association y al Research Committee on Social Linguistics de la Asociación Internacional de Sociología. Aparte de otros artículos y capítulos del libro, es autor de las obras Lengua y Migración, Sociolingüística, Planificación y Normalización del catalán, Ecología de las lenguas. En su vertiente de teórico de la perspectiva de complejidad y de la interdisciplinariedad, ha publicado, entre otros, los artículos siguientes: Complejidad y emergencia en lingüística y ciencias de la comunicación, Linguistics Sustainability for a Multilingual Humanity, Lingüística general en elementos para un paradigma integrador desde la perspectiva de complejidad, Política lingüística mundial en la era de la globalización, Diversidad, Intercomunicación desde la perspectiva de la complejidad. Pues bien, doy la palabra al doctor Bastagras por la conferencia Ecología y Sostenibilidad Lingüísticas, aportaciones desde la complejidad. Adelante, Ale. Vale, muchas gracias por esta presentación. Bueno, pues decía que yo, las relaciones entre complejidad y lingüística general, pues pueden ser muchas, ¿no? No tenemos tiempo. Solamente voy a dedicarme a desarrollar cómo desde la complejidad se ha iluminado la problemática de lo que entendemos por ecología lingüística y sostenibilidad lingüística. Este será el centro de hoy. Otra conferencia sería cómo la complejidad puede también iluminar la lingüística en general, qué cambios, digamos, tendríamos que aplicar, hacia dónde tendríamos que evolucionar, etc. Pero esto no es la conferencia, digamos, de hoy, sino que va a ser aplicada a la ecología y a la sostenibilidad lingüística. Bien, empezamos por ecología lingüística. Hay que ir al lingüista noruego norteamericano, Einar Hagen, que ya en 1962 introdujo el término de ecología lingüística. Es decir, este señor ya vio en aquella época que sería interesante aplicar analógicamente a la lingüística, a la comprensión de las formas lingüísticas, lo que los biólogos, los bioecólogos aplicaban a la comprensión del comportamiento de las especies animales. ¿Qué hicieron los ecólogos en aquel momento? Introducir el contexto para comprender mejor la evolución de los organismos y de las especies. Pues Hagen pensó que también deberíamos introducir el linguistic environment, es decir, el entorno, el ambiente, para comprender también lo que pasaba en el aspecto lingüístico. Bueno, desde esta línea podemos distinguir como dos desarrollos a partir de la idea de ecología lingüística de Hagen, es decir, de introducir la lengua en su contexto, tener en cuenta el contexto para comprender los fenómenos lingüísticos. Un desarrollo A, luego vendrá el B, en el que aplicaré la teoría de la complejidad, digamos, de la perspectiva de complejidad. Un desarrollo posible, que ha tenido lugar, digamos, en las dos últimas décadas, ha sido poner en conexión, digamos, la problemática de la biodiversidad y de la lingüodiversidad. Es decir, si resulta que hemos avanzado en la comprensión de los elementos de la diversidad biológica,
y sobre todo de preocuparnos por su mantenimiento, también podemos hacer, digamos, la metáfora de aplicarlo al mundo de las lenguas. Si hay la crisis de la biodiversidad, pues también hay la crisis de la lingüodiversidad. Porque como sabemos, y también saben ustedes en México, la problemática de la extinción lingüística es en este momento de una gran actualidad. Porque continuamente, digamos, hay pérdida de lenguas porque hay abandono de sus hablantes, de muchas de las lenguas humanas. ¿Por qué abandonan las lenguas, digamos, los humanos? ¿Por qué desaparecen las especies animales y vegetales? Por la crisis de los hábitats. Es decir, el problema es que la especie siempre es una especie guión en guión su guión contexto. No hay especies en el aire y en el vacío. Solamente, como diría Gregory Bateson, digamos, hay especies en su hábitat. Hábitat y especie forman una unidad indisoluble. Por lo tanto, si hay cambios por la acción del hombre, la acción de los elementos naturales en los hábitats de las especies animales o vegetales, pues esto tendrá repercusiones, digamos, de las propias especies. Esto es el problema de la crisis de los hábitats. Por tanto, el pensamiento ecosistémico tiene que pensar siempre conjuntamente la especie más el contexto. Si no, no podemos comprender la existencia o la evolución o la pérdida o el mantenimiento de las especies animales o vegetales. ¿Cómo han pensado los ecólogos? ¿Cómo han querido, por tanto, comprender estos fenómenos de mantenimiento y además, digamos, de pérdida o de abandono o de cambio? Pues estudiando los ecosistemas a base de intentar comprender y cuantificar las interrelaciones entre los distintos elementos de un ecosistema, desde la fotosíntesis hasta otros elementos de interrelación con otras especies, con el hábitat natural, nutricional, etc. Así ellos han intentado comprender, cuantificar, digamos, el ecosistema de un lago, el ecosistema marítimo, el ecosistema de un bosque, para poder comprender qué elementos mantienen y qué elementos son contrarios al mantenimiento del ecosistema y, por tanto, de las especies que incluye, digamos, el ecosistema. Bueno, entonces, es una línea de desarrollo, la línea, digamos, A, sería esta línea inspirada en el trabajo de los bioecólogos. ¿Cómo podríamos trasladar el trabajo de los bioecólogos en el campo lingüístico? Esto es lo que intenté desarrollar y se publicó en el año 2003, y también antes ya se salió en inglés, aquí la referencia está en español, en mi artículo Ecodinámica Sociolingüística, comparaciones y analogías entre la diversidad lingüística y la diversidad biológica. ¿Qué apliqué, digamos, en aquel momento? Cabe decir que este artículo no tenía que haberlo hecho yo, porque no surgió de un simposio que organizamos aquí con ecólogos y con filósofos para poder preguntarnos sobre las relaciones entre la diversidad lingüística y la biológica. Lo que pasa es que la persona, digamos, el ecólogo que tenía que haber hecho el artículo, pues nunca lo hizo. Y por tanto, digamos que me atreví yo. Esto me lo pasé bien porque aprendí muchas cosas de este ámbito, pero quizá tiene errores, en fin, perdonables, porque creo que fue el intento de un lingüista de meterse en el campo biológico y trasladar las analogías al campo lingüístico. Bueno, sea como sea, nos salió para adelante y aquí está el artículo y están las ideas publicadas para quien quiera leerlos, ¿no? Bien, fijaos, ¿qué podemos comprender? ¿Cómo podemos adaptar lo que hacen los ecólogos biológicos a la ecología lingüística? Bueno, la primera pregunta es ¿cómo se ha formado esta diversidad? Es decir, la especiación. ¿Por qué hay especiación biológica? ¿Por qué hay, pues, especiación lingüística? ¿Qué es lo que produce esta diversidad lingüística humana? Pues aquí hay una línea de investigación posible, que es lo que también hay las lingüistas que investigan, ¿no? Cómo se han desarrollado las tipologías, las familias lingüísticas, qué factores han influido en África, en Asia, en Europa, etc. Aquí hay una línea importante de trabajo para muchos lingüistas. Segunda cuestión, ¿cómo se mantienen los ecosistemas? Es decir, ¿qué elementos tiene que tener el ecosistema para producir continuidad, para producir estabilidad? Porque no hay que darla por supuesta, digamos, la estabilidad, ¿eh? El ecosistema se mantiene, la especie se mantiene, si se mantienen las funciones ambientales requeridas. Si hay cambios, no se va a mantener la especie o al organismo de la especie en concreto. Por tanto, hay que estudiar la estabilidad, la continuidad. En tercer lugar, el cambio, porque hay cambio de las especies, hay evolución de las especies, hay cambio lingüístico, hay evolución en las lenguas. ¿Por qué?
¿Cuáles son los factores del cambio lingüístico? ¿Qué es lo que produce este hecho de que las lenguas cambian en el tiempo? Pues también otra gran línea, que sabéis que hay lingüistas que han investigado el cambio, ¿no? Lamov, Keller, etc. Hay una tradición, pero una tradición que aún tiene mucho recorrido para poder aclarar todos los elementos del cambio lingüístico. Cuarta posibilidad, digamos, de desarrollo de esta analogía de la diversidad biológica y la lingüística. La desaparición, la extinción de las especies. ¿Cómo y por qué se extinguen las especies animales o vegetales biológicas? Pues cómo y por qué se extinguen las especies lingüísticas. ¿Qué es lo que produce la extinción? ¿Cuáles son los factores fundamentales? ¿Cuáles son las desorganizaciones, digamos, de los sistemas ecológicos lingüísticos que producen la extinción, la desaparición? Claro, aquí en estas analogías hay que tener presente siempre las diferencias entre los elementos biológicos y los socioculturales. Podemos hacer analogías, pero una lengua no es una especie biológica. Por tanto, hay que hacer una metáfora adecuada, la traslación metafórica adecuada al campo de las lenguas, porque no son iguales que el campo de la biología. Pero hay muchas inspiraciones en el campo de la biología para entender la extinción de las lenguas. Fijaos solamente una. Los ecólogos siempre dicen que estudian la desaparición de las especies como un fenómeno ternario, nunca binario. Es decir, hay dos especies en contacto. ¿Cuál es el tercer elemento? El contexto. Siempre está el contexto. Nunca podemos entender una evolución biológica si tenemos solamente A y B. Es A y B más el contexto. Porque el contexto, el hábitat, puede favorecer más a una especie que a la otra. Siempre está presente el hábitat. Las lenguas igual, pasa lo mismo. Una lengua A, una lengua B. ¿Y el contexto a quién favorece? ¿Más a una que a la otra? ¿A las dos por igual? Fijaos que es el fundamento básico de la evolución, digamos, lingüística, ¿no? Si una especie lingüística no tiene el contexto adecuado, no va a poder sobrevivir. Si una lengua, digamos, como el maya, o cualquier otra lengua, digamos, que tenéis por aquí en México, o en otro lugar del mundo, se desorganiza el hábitat histórico tradicional y no tiene elementos de reorganización adecuados, pues tendrá problemas para su subsistencia. Es por eso que pasamos a la quinta sección, la recuperación, es decir, la ecolingüística restauradora. ¿Cómo vamos a restaurar las crisis de los hábitats? Porque las crisis de los hábitats en el aspecto humano no cesan de producirse. Innovación tecnológica, migraciones, cambios económicos, etc. Por tanto, estamos en una época de grandes cambios. El cambio llega a todas partes, llega al Pacífico, llega a poner en riesgo los sistemas de los hábitats de las lenguas amerindias, etc. Por tanto, hay que pensar en una ecología restauradora, desde el punto de vista lingüístico, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos de un ecosistema lingüístico fundamentales para poder mantener las lenguas? Esto hay que estudiarlo. ¿Cuáles son los factores, digamos, básicos, fundamentales, que tenemos que tener en cuenta? Y otra cosa que nos dan también los bioecólogos es la modelización. Ellos modelizan sus ecosistemas. Como antes hemos visto en el diagrama, digamos, del ecosistema, ¿no? Captan las relaciones, intentan ver cuáles son las que influyen sobre las otras y pueden cuantificarlas. Sería feliz, diría, que nosotros podamos llegar a una cuantificación de los ecosistemas sociolingüísticos, ¿no? ¿Qué conseguimos, por ejemplo, haciendo tal intervención en tal aspecto? ¿Qué ratio de efectos vamos a conseguir en el uso lingüístico de tal lengua si hacemos tal política o tal otra? ¿Qué elemento es fundamental? Esto sería muy interesante, llegar a la modelización de la biodiversidad y también de la lingüodiversidad para poder entender y poder hacer las intervenciones necesarias para la supervivencia, para esta ecología ya restaurada. Esto es, digamos, un desarrollo de la ecología lingüística inspirado más en el orden biológico, cogiendo las ideas de los ecólogos. Otra posibilidad, que es la que he seguido más yo, digamos que yo antes hice la B que la A. Expositivamente pongo la A antes que la B. Pero de hecho, digamos, que mi relación con la ecología lingüística fue más inspirada, por lo que ahora explicaré, digamos, por la B. Esta otra línea, que es la que yo escribí en el 96, en el libro Ecología de las Lenguas, Ecología de las Lenguas, se inspira más
en una socioecología, digamos, ¿no? O como ahora diremos, en una sociocomplejidad, como ahora quizás diríamos. ¿Dónde hay la inspiración, digamos, en esta otra línea? Pues la encontré en los físicos, digamos, en David Bohm, por ejemplo, en Fritjof Capra, en sus ideas de orden implicado de Bohm, no un orden explicado en el cual los elementos siempre están unos fuera de los otros, sino un orden implicado en que los elementos están dentro de los otros, están no explicados, están implicados. Esto en la física cuántica, se ve que ahora es muy útil. Yo creo que también en los elementos sociolingüísticos humanos es importante esta idea. Es la idea también del holograma, que también recoge Bohm, luego también recogerá Eckhart Morin. El holograma, en esta especie de, digamos, fotografía en que cada elemento contiene el todo, en un holograma que iluminas una parte, ves casi ya el todo, lo contiene el todo. Una parte contiene el todo. Creo que esto para el plano humano es sensacional. Digamos que el individuo contiene la sociedad, que a su vez contiene el individuo, como diría Morin, en esta idea circular, ¿no? Pues el holograma igual, ¿no? El holograma da esta idea de que el individuo contiene la sociedad, contiene la cultura. El individuo contiene la lengua que contiene al individuo. Es esta coexistencia de los elementos. Es esta idea de un universo implicado, no explicado, donde cada elemento está fuera del otro, sino que cada elemento a su manera está dentro del otro, en un universo de un orden implicado, ¿no? Capra también, en su libro que hizo el primero, The Turning Point, el punto crucial, es un libro extraordinario, de poca repercusión en España, nadie habló de este libro nunca, se publicó marginalmente en ediciones integral, que era una cosa pues aún más marginal que ahora. En fin, un pensador extraordinario que ha sido reconocido en otras partes, pero aquí pasó desapercibido. Yo no sé cómo me cayó en las manos, pero me cayó en las manos, que me entusiasmó. ¿No? Este libro, recuerdo enseñaba sociolingüística, los alumnos quedaban al principio extrañados, ¿no? ¿Cómo vamos a leer aquí un libro de un físico? Digamos, de sociolingüística, ¿no? Yo no sabía nada, ni sé nada aún de física, pero las ideas que nos pueden orientar, pues sí que creo que son interesantes. Capra desarrolla la perspectiva sistémica y la aplica a muchos campos, y de aquí, pues aquí también esta posibilidad de iluminación a partir de los físicos. Ahora trabajan ya en muchas otras cosas. Ahora viene un congreso en Lyon, y están allí los físicos de los computacionales haciendo modelos de simulación, por ejemplo, de cómo los seres humanos, basados en esta teoría de los agent-based, basados en los agentes, cómo vamos construyendo la cognición y la significación, ¿no? Y esto implicará novedades importantísimas para la lingüística en general. Los paradigmas serán revisados seguramente dentro de pocos años. En fin, eso es para otro día este tema, ¿no? Y bueno, luego también está Norbert Elias. Norbert Elias, también sociólogo marginal en su época, solamente reconocido ya al final de su vida, casi, fue un hombre avanzado en su tiempo, ¿no? Avant la lettre, digamos, ¿no? Este hombre es lo que creó lo que se ha dado a llamar la sociología figuracional. Él concebía también esta idea de Bohm, de holograma, digamos, ¿no? Es decir, el individuo no es un elemento separado de la sociedad. Hay la sociedad de los individuos, solamente. O hay individuos, la, sociedad. Es decir, no hay contraposición entre individuo y sociedad. Hay que estudiarlo juntos, porque no viven separados. No hay sociedad sin individuos, ni hay individuo sin sociedad. Esto es el elemento fundamental, digamos, de la visión de Norbert Elias, que avanzó, digamos, a su tiempo. Entonces, él dice las figuraciones, ¿no? Es decir, los elementos que construimos juntos, las sociedades o las figuraciones de los individuos. Y luego está Eckhart Morin, que ha sido, digamos, la persona que quizá más metódicamente, a través de su obra La Méthode, creo que tiene 5 o 6 volúmenes ya, pues ha desarrollado el pensamiento complejo, desde una óptica, digamos, intencional. Vamos a realizar, a teorizar cómo debemos pensar la complejidad, digamos, del mundo. Y Morin, desde hace muchos años ya, desarrolla esta idea de complejo. Hay otras personas, aquí mismo hay una persona de Frédéric Mounier, que les hablará
que también ha sido una persona que ya, anticipándose también a su tiempo, desarrolló, digamos, la idea de complejidad. Bueno, vamos, no podemos hablar de todos. Había personas también aquí. Vamos adelante. Bueno, Eva Mohen, ya hemos hablado de él, me inspiró mucho, porque quedé fascinado también yo cuando leí toda esta obra de la méthode, la recomiendo, creo que también se ha traducido al español muchos de los volúmenes, por tanto, si no lo habéis leído, vale la pena. A ver, ¿cómo ve el mundo Mohen? Pues así, en esta idea de entrelazamiento, ¿no? También la idea de que los elementos están entrelazados. La realidad es un tejido complejo, complexo, ¿no? En el sentido de un tejido que está entrelazado mutuamente, tejido en su intimidad, totalmente, lo uno con lo otro. Esta es la imagen que debemos tener del mundo, porque los elementos forman parte de este universo, digamos, tan mutuamente codeterminado. Voy ahora a desarrollar algunos de los elementos de lo que llamaríamos la sociocomplejidad, para distinguir de la complejidad, digamos, más general, porque si queremos entender los elementos humanos, hay que probablemente desarrollar una cierta complejidad especial, digamos, una sociocomplejidad adaptada a los fenómenos humanos. ¿Cómo sería esta sociocomplejidad? Primero, empezando por no olvidar nunca la centralidad de la mente. Es decir, no hay ciencia sin observador, primero. Es decir, los conceptos no viven fuera de los humanos que los creamos. Los conceptos forman parte de los cerebros humanos que los crean. Por tanto, contra la reificación de los conceptos, contra el pensamiento que da al concepto vida propia, tener siempre presente que somos nosotros los que pensamos el mundo. Nosotros creamos el mundo a través de nuestra conceptualización. Por tanto, centralidad de la mente, en tanto que mente que piensa el mundo, y también centralidad respecto de la mente que dirige el comportamiento humano. Aquí hay una frase que es de Bohm, creo que es de Bohm: la ciencia no es sobre la realidad, sino sobre nuestro conocimiento de la realidad. Siempre tenemos nuestras capas, digamos, conceptuales para ver el mundo. Si no, no vemos el mundo. Siempre hay las capas conceptuales, ¿no? Por tanto, el punto B, concepción amplia de la mente. No la mente solamente la mente formal, la mente como computación, sino la mente como representación del mundo, como intencionalidad, como emoción fundamental. Antes ya hablamos de años del efecto emocional. La emoción que ha sido tantos años expulsada del discurso científico. Felizmente la estamos ya recuperando. Recomiendo las lecturas de Antonio Damasio, últimamente, está publicando mucho, y creo que es fundamental, esto va a renovar mucho nuestro pensamiento, digamos, sobre el comportamiento humano. Los sentimientos, etc. Es decir, que no hay que olvidar esta mente, este cerebro-mente, que, digamos, coordina, integra los elementos cerebrales, neuronales, que antes hemos hablado, con los elementos experienciales, digamos, del individuo. Porque sin contexto tampoco habría cerebro, tampoco lo conocemos. Es decir, que el concepto del cerebro va a ser formado en un elemento que implica complejidad en su comprensión. Por eso hablamos del cerebro-mente, porque la biología está en la cultura que está en la biología, digamos, ¿no? Esta circularidad de los fenómenos. La biología está en la cultura que está en la biología. Hay que verlo multidimensionalmente y de manera integral en este sentido. Elemento C de la perspectiva. Elementos y contextos. Ya hemos hablado de esto siempre, ¿no? Es decir, el elemento forma parte del contexto, y el contexto está en el elemento. Es decir, no solamente las lenguas están en la sociedad, sino que la sociedad está en las lenguas. Y no solamente los individuos o las lenguas están en los individuos, sino que los individuos están en las lenguas. Las formas lingüísticas responden a las experiencias y necesidades de los individuos en sociedad. No son arbitrarias, digamos, en el sentido socialiano solamente, ¿no? Pero que forman parte de la vida humana, de la adaptación, de la historia adaptativa de los seres humanos. Por tanto, los objetos están en su entorno y están con su entorno. Y estos elementos, estos objetos, deben ser también descritos no solo hacia el interior, pero también hacia el exterior, porque si no, no comprendemos. Elías dirá, homines apertis, no seres humanos cerrados, sino seres humanos abiertos. Mohen dirá, digamos, que el entorno está necesariamente en los individuos.
Si no, no puede comprenderse, digamos, la realidad. Por tanto, tenemos que pensar desde sistemas abiertos y no cerrados. La lengua, tal como describió Saussure, digamos, era un sistema cerrado, pues sabemos que debemos hablar de sistemas abiertos. Y los ecólogos, digamos, nos enseñan el camino, ¿no? Comprender la vida como una interrelación sistémica de distintas dimensiones y poliniveladas, comprendiendo que cada sistema comprende sus subsistemas y pertenece a suprasistemas, ¿no? El sistema está en medio, podemos ponerlo donde queramos, pero siempre habrá un suprasistema y siempre habrá subsistemas. Esto, por tanto, vamos a terminar con la idea de los niveles de análisis no integrados, en que no comprendemos la configuración, digamos, de la realidad porque no incorporamos los contextos, ¿no? Alguna imagen para plasmar esta realidad, ¿no? De elementos abiertos, de sistemas que están imbricados los unos con los otros, que a veces nos cuesta de distinguir, pero que debemos intentar. Y ahora que digo distinguir, cito Morin, distinguer sans disjoindre, distinguir sin romper la realidad. Distinguir sí, pero no podemos romper. Hay que tener conciencia siempre de estas unidades interrelacionadas. La otra gran variable, el tiempo. No podemos hacer una complejidad, una ciencia que intente entender los fenómenos del mundo si no los incluimos en el tiempo. Todo vive en el tiempo. El tiempo es una variedad ineluctable. Hay acontecimientos y procesos. El tiempo es omnipresente. Nunca más vamos a hacer una ciencia que sea atemporal, estática, porque esto no corresponde a la realidad. Siempre estamos en la secuencia temporal, en las dinámicas, fluyentes. El fluir será una idea importante para David Bohm. Un universo fluyente, y hologramático. Esta es la idea fundamental. Causación circular, retroactiva y recursiva. La idea de feedback, pero más que feedback, ahora voy a comentar. Contra la causación lineal. No solamente X causa Y, ¿no? Sino X causa Y, que causa X, que retrocede sobre Z, Z puede otra vez volver a influir, etc. Muchos de los fenómenos que hay del mundo son de este tipo. Por tanto, la causación lineal, que hasta ahora hemos utilizado fundamentalmente, entra en crisis, porque si no hay fenómenos que no lo entendemos. Y por tanto hay que pensar de este punto de vista. La idea más importante de este elemento F sería la recursividad de Morin. La recursividad que implica la idea de que el producto de una relación es a su vez causante del producto. Lo producido causa el productor, se causa lo producido. Eso es importante para ver esa circularidad, ¿eh? Es decir, ¿cómo emerge el lenguaje humano? Emerge en esta circularidad. A medida que los humanos producimos lengua, la lengua nos produce a nosotros. Y por tanto, entonces hay más cognición, y producimos más lengua, y vamos ampliando el sistema. Esto es la idea importante de la recursividad, en que el elemento producido otra vez retrocede para producir causación en el elemento que causa. La idea esta es interesante de poderla tener. Esta idea del dibujante de las escaleras, con la que ya nos iniciaba, este dibujante era un hombre interesante, pues, muerto vivo, pero en fin, creo que aún está vivo ¿no? La idea esta es que creo que es el artista que capta la complejidad, ¿no? Esta mano que dibuja la otra mano, que dibuja a su vez la otra mano. ¿No? Esta es la idea de los elementos, digamos, de la realidad. Un par de elementos más: autoorganización y emergencia. Esto también es importante, esta idea. La idea de la autoorganización, es decir, de que las unidades de la realidad no son unidades creadas y planificadas de niveles superiores, muchas veces, o la mayoría de las veces, sino que son agentes que en su interacción se autoorganizan y por tanto producen la emergencia. Esto sería, digamos, una ilustración de la emergencia, ¿no? Elementos primeramente independientes, en la viñeta A, separados, pero que empiezan a interaccionar en la viñeta B. Y esto produce una autoorganización, sin dirección, que no hay nadie que dirija, pero se produce la organización. Digamos que del desorden surge el orden. Esto es una idea clave también de Morin, ¿no? ¿Qué es lo que surge? Pues llega a organizarse de tal forma que en la viñeta C tenemos ya una forma identificable. El elemento que surge en el nivel superior es la plasmación
de la organización de los elementos, digamos, inferiores. La autoorganización crea una emergencia que, fíjense, tiene propiedades en su forma, en los colores como se organizan, que no tenían los elementos iniciales. Esta es la idea clave de la emergencia. Contiene propiedades que no estaban incluidas en la separación, digamos, de cada elemento individualmente considerado. Esto es clave la idea de emergencia, ¿no? Y la idea es la idea de la retroacción. Una vez que está organizada, digamos, este elemento emergente, y entonces puede ya retrotraer su influencia a las unidades y formar, digamos, una unidad permanente, estable, hasta nueva orden, digamos, ¿no? Hasta nueva orden desorganizadora, en ese sentido, ¿no? Esta sería la idea, digamos, de la emergencia. A ver, aquí quiero volver atrás un momento, si hay aquí... No, eso. Se tenía... Vale. Faltaba el elemento H, que ha salido antes, el orden implicado. Todo está plegado dentro de todo, esto hemos dicho ya de David Bohm, holográmico. Las partes contienen información sobre el todo. Siempre pensar de esta manera: el todo está en la parte que está en el todo. Este pensamiento circular creo que es clave para comprender mejor el mundo. El todo está en la parte que está en el todo. Nada es independiente del fenómeno que estamos interesando, ¿no? El individuo está en la cultura, que está en el individuo. La sociedad está en la mente, que está en la sociedad. Esto, contrariamente pues, a la fragmentación y a la separación o al reduccionismo de los elementos, ¿no? Muchas veces pensamos, ¿cómo vamos a entender el lenguaje? Eso es una ilustración del fenómeno. ¿Cómo hemos pensado muchas veces, como durante muchos años, que íbamos a entender el lenguaje? Descomponiéndolo hasta sus últimos elementos, ¿no? Por tanto, hemos ido a buscar los elementos fonéticos, los formantes,